Señora Presidenta, estamos tratando uno de los temas más importantes de política económica de nuestro gobierno y del país. No porque nosotros pensemos que el destino de nuestros pibes tenga que ser la asignación universal por hijo, sino porque nosotros pensamos que la asignación universal por hijo es parte de una decisión mucho más importante, más profunda de nuestro gobierno, de nuestro proyecto, que es la distribución de la riqueza nacional y el rol del Estado en la comunidad. La asignación universal por hijo, que fue planteada originariamente por la Central de Trabajadores Argentinos, de la que fui parte y soy todavía, estábamos en unidad en ese momento, que había otros legisladores también que integraban ese espacio, que hoy están en la oposición, y el gobernador de Santa Cruz en ese momento, Néstor Kirchner, Cristina, también como legisladora. Y ubicábamos un tema central del por qué la asignación universal por hijo. ¿Por qué un seguro de capacitación e información a todos los desocupados en ese momento? ¿Y por qué también la necesidad de atender la demanda a los mayores que estaban expulsados del derecho y del sistema previsional? Porque había una decisión de los grupos económicos, los mismos grupos que hicieron el golpe del 76, los mismos que condicionaron a Alfonsín, que hicieron la economía de guerra, que adelantaron la caída del gobierno de Alfonsín con la hiperinflación, que se asociaron con el menemismo después, que fueron parte del proceso de privatización, que fueron funcionales y alentaron bajo el gobierno de la Alianza la rebaja de los salarios de los trabajadores estatales y terminaron con la devaluación del dualdismo, que fue el eje central y modular de esa política económica. La desocupación. La desocupación, señora Presidenta, fue el mal mayor que sufrió la clase trabajadora y el pueblo argentino, porque sobre los índices de desocupación del 25% estructural de nuestros trabajadores, de un 54% de pobreza, sobre esos símbolos nefastos de esas décadas infames, se asentaba la subordinación del pueblo a una estructura clientelar y a un manejo del Estado que solo pensaba en perpetuarse en el poder a lo que ejercían en ese momento la conducción para favorecer desde ese Estado nacional la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía, la precarización del empleo y la pobreza estructural de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, lo más importante, señora Presidenta, es reivindicar a la asignación universal por hijo en el camino de volver a levantar como cuestión central para nuestro pueblo la creación de empleo. Desde esta creación de los 5 millones de puestos de trabajo nuevos, desde esta discusión de los convenios colectivos de trabajo, de la recuperación del salario de los trabajadores, de la estatización del sistema previsional, nosotros venimos a reivindicar la asignación universal por hijo, en una definición central de nuestro gobierno, tanto con Néstor como con Cristina, que es de poner al Estado argentino en defensa de los intereses de nuestros pueblos. No podríamos concebir estar discutiendo hoy esta asignación si no hubiésemos ganado la batalla principal que dio el pueblo y nuestro gobierno, que es tener un país en crecimiento, pero un país con empleo, con dignidad, porque somos un proyecto que le ha devuelto la dignidad al pueblo. Podemos estar sancionando una ley que va a ampliar los derechos y va a permitir que siga en continuidad nuestro proyecto. Y por supuesto, para garantizar esta ley, no solamente tenemos que votar la ley, sino tenemos que militar y garantizar que el próximo gobierno que esté construyendo y manejando las decisiones del Estado siga profundizando esta política, y no tengo duda que no daremos un paso atrás y seguiremos sosteniendo aquel proyecto que dio origen a la asignación universal por hijo y que hoy, con Cristina Fernández de Kirchner y con esta ley que vota el Parlamento, definitivamente lo incorpora como derecho
para los pibes, para los pibas, pero sobre todo para el pueblo argentino. Muchas gracias, señora presidenta.